Muy buenos días, mi nombre es Joan José Carrillo Gamboa, pertenezco a la Universidad Técnica de Amenaví y les voy a hablar sobre la maduración de la obtención de nauplios y la avicultura de crustáceos. Una rápida introducción. Los crustáceos se constituyen uno de los recursos de mayor importancia dentro de la pesquería mundial. Se trata de un grupo heterogéneo de animales por los que resulta difícil hacer una descripción a nivel general. Entre los diferentes invertebrados que pertenecen al grupo de artrópodos por tener su propio apéndice formado por pequeñas pinzas articuladas con su cuerpo segmentado y cubierto de un tegumento quitinoso muy calcificado, por lo que presentan un aspecto de una costra y reciben un nombre de crustáceos. Dentro de los crustáceos encontramos el grupo de los artrópodos formado por más de 65.000 especies que incluyen animales muy comunes y variados. Entre los más comunes tenemos cangrejos de río, el cangrejo, el langosta, las gambas. También es muy llamativo sus diferentes tamaños, que dentro de ellos tenemos el más pequeño, que podría ser de 0.1 milímetros, hasta otras que llegan a medir a 4 metros en su tamaño. Una de sus características más llamativas es la posesión de extremidades birrámeas, que diferencia de los demás artrópodos con extremidades unirrámeas. También tienen una fase larvaria exclusiva, conocida como naupio, que usa apéndices de la cabeza para nadar. Vamos a hablar ahora de los machos. Los testículos pueden diferenciarse como glándulas racimosas compactas surcadas por túbulos eh, colectores desde los folículos glandulares, los espermatozoides a los túbulos colectores, que los vaciarán en el canal deferente. En la mayoría de los decápodos, el canal deferente se encuentra dividido en tres partes o sección proximal. Sección terminal. Bueno, tenemos las tres secciones. La sección proximal, que es corta y opaca y que recoge la esperma desde el testículo. La sección media o glandular, semi-transparente, segrega un líquido lechoso y gelatinoso que formará la masa espermática contenidos en los espermatozoides. La sección terminal eh, o eyacula es encabezada por una masa muscular capaz de desprender el espermatóforo. Tenemos los espermatóforos y espermatozoides. No se encuentran libres en un medio fluido, sino envueltos en una especie de saco productor. Los espermatóforos se forman a partir de una secreción producida por la glándula accesoria de los machos adosados en las paredes del canal deferente durante la cópula. El contenido de ambos vesículas terminales es impulsado hacia el espermática de la hembra. En los peneidos, los espermatóforos son liberados gradualmente desde los testículos para formar una masa en la parte mediana de los vasos deferentes del esperma. Permanece en el saco mediante bastante tiempo, al mismo tiempo que las paredes del esperma. Aparecen otras capas adicionales protectoras. Se forman cuando el espermatóforo alcanza la ampolla terminal. Aquí el espermatóforo adquiere su forma final endurece, y se endurece. En el caso de las hembras, para poder determinar la madurez o la etapa de la primera madurez sexual, esta es inequívoca la presencia de huevos en los pleópodos de las hembras. Es señal de haber alcanzado una madurez. Sin embargo, si se quiere conocer el momento sexual de la primera madurez, muchas veces no se lo puede determinar por los huevos colocados en el abdomen, puesto que hay especies que no los tienen, que no llevan los huevos en el abdomen, y los huevos también se pueden presentar muchos meses después de la primera madurez sexual. Eh, esto es muy pasa mucho en los langostinos, los cuales no transportan los huevos en el abdomen. Por último, la presencia de determinadas proteínas en la hemolinfa a otros factores de detección de madurez, ya que la proteína específica de las hembras es encontrada relacionada con el proceso de vitologénesis de los óvulos. Eh, Tenemos también
Tenemos también la ovogénesis y vitellogénesis. Las gónadas de los decápodos no presentan diferenciación zonal en los ovarios o zonas germinativas, primarias fases de los organismos celulares germinativas de primer orden y división cromosómica, y zona de zona vitelogenética, síntesis y disposición de vitelo. De este modo, la zona germinativa aparece constituida por un incisivo central o posterior según los casos. El material nutritivo está formado por una lipoproteína denominada normalmente lipovitelina. Esta proteína es la más abundante, es muy parecida a la FSP de la hemolinfa, por lo que algunos autores la consideran la misma. Se sintetiza del hepatopáncreas y sería transportada más tarde a los ovarios maduros y a través de la hemolinfa. Así la vitellogénesis en los crustáceos decápodos se encuentra en tres estados. Todos los procesos vitales genéticos van ligados a un proceso bioquímico cíclico que interviene en varios recursos orgánicos, así variaciones cuantitativas y cualitativas son observadas a nivel de azúcares en libres y fosfolípidos en el hepatopáncreas. Ahora vamos con factores físicos que afectan a la producción, entre ellos la temperatura. La temperatura debe variar entre los 25 a 30 grados centígrados, puesto que si desciende de los 25 la eclosión es más lenta. Si supera los 30 grados el metabolismo de los quistes se detiene irreversiblemente. Es mejor mantener una temperatura constante en el medio de eclosión. Esto se lo puede realizar con calentadores y transportadores. Para obtener una producción máxima de náuplios en un estado 1 con un contenido energético en el mismo periodo es de incubación, para ello se debe poner en práctica a punto de métodos rutinarios de eclosión y recogida de náuplios, asegurándose un resultado de eclosión constante, independiente de fluctuaciones estacionales de temperatura. La salinidad y el pH. A razón de la convivencia práctica, se usa mayormente el agua de mar para la eclosión de los quistes. Sin embargo, en una salinidad de 5% aumenta la tasa de eclosión, ya que se tiene que producir menos glicerol. Y se ha registrado eficiencias en la eclosión más elevada para eh, algunas cepas de quistes. Los náuplios en mayor contenido de energía. También cabe recalcar que aparte de todo esto, se aconseja utilizar agua de mar natural, natural diluida con agua dulce hasta el 5%. Esto complementando con 2 gramos por litros de NaCO3 industrial, o bien preparar una solución de eclosión a base de sales industriales y agua dulce esenciales, incrementar las cantidades de tiempo cuando se eclosiona a grandes densidades de quistes. Esto es igual a la producción del CO2, con el fin de mantener los niveles del pH por debajo del 8.0. La salinidad en el medio de la eclosión puede ser fácilmente controlada con la ayuda de una densidad o de un densímetro o un refractómetro. También tenemos el oxígeno. A fin de lograr una eclosión máxima se recomienda mantener unos niveles de oxígeno por encima de 2 miligramos por litro. La tasa óptima de aireación ha sido controlada localmente a función del tamaño del tanque y de una densidad de quistes incubadores. Por ejemplo, para lograr una eclosión máxima de 100 gramos de quistes en un recipiente de 20 litros se debe mantener una tasa de aireación de 7 litros de aire por tanque. La tasa de aireación se puede determinar fácilmente midiendo el volumen de agua desplazado por las burbujas en el aire en una probeta invertida durante un periodo de tiempo prefijado.
Cuando no se vi, no es vital alcanzar los niveles aceptables de O2, no se recomienda el uso de piedras en la aeración, ya que puede incidir en la formación de espuma, la cual podría atrapar a los náuplios. La formación de espuma no sería un problema si los quistes han sido lavados después de tener una hora de remojo o si han sido previamente desinfectados. Las densidades de quistes, debido a varios problemas técnicos que se presentan en el mantenimiento de altos niveles de oxígeno sin formación de espuma o sin daños mecánicos al núcleo eclosionado. Se recomienda no sobrepasar densidades de 5 gramos de quistes por litro, especialmente cuando trabajas con grandes cantidades. La presencia de una espuma persiste se puede reducir añadiendo unas gotas de agua de algún agente antiespumante no tóxico para la naturaleza. La iluminación. Es muy importante mantener una iluminación constante para poder eclosionar los quistes, al menos durante las primeras horas de su hidratación. Es esencial para lograr una eclosión máxima. Se recomienda una iluminación de aproximadamente 2000 lux. Esta en la forma natural se puede llegar a obtener por medio de la luz solar en tanques colocados a la sombra y los mismos tanques que sean transparentes, pero se recomienda que se haga en un lugar cerrado y controlado para poder controlar la temperatura y también tener una mejor iluminación y no tener la presencia de materiales no deseados. Por ejemplo, esto lo podemos alcanzar y lograr con los tubos fluorescentes instalados cerca de la superficie del agua. También tenemos la desinfección de quistes. En la superficie en la superficie externa de la cáscara de los quistes puede estar cubierta con esporas de bacterias y hongos o estar contaminada con impurezas orgánicas. Es evidente que a una densidad elevada de quistes en el medio de eclosión a una temperatura alta el desarrollo bacteriano puede ser considerable, lo que ocasiona que el medio de eclosión se ponga turbio, dando como resultado eventualmente una mala eclosión. Por otro lado, existen bacterias que pueden ser perjudiciales para las larvas del predador y que pueden ser introducidas en el medio de cultivo de esas larvas junto con los núcleos de artemias recién eclosionados. Esto puede pasar cuando el napio eh, cuando no han sido adecuadamente lavados o desinfectados. Introducir los quistes durante una o 2 horas en una solución de 20 partes por millón de hipoclorito de agua dulce. Un ejemplo, 285 miligramos de polvo blanqueador industrial en 10 litros de agua dulce para 0.5 kilogramos de quistes o a su vez en 4 miligramos de lejía. Esto a 10 litros de agua dulce para 0.5 kilogramos de quistes. Mantener una aireación o agitación fuerte para exponer todos los quistes a la solución desinfectante. El tiempo de desinfección se puede reducir de unos 20 minutos usando mayores concentraciones de desinfectantes. Tras este tratamiento, los quistes serán lavados con agua dulce sobre un tamiz, posteriormente puesto y eclosionar, completar la eliminación del corium de los quistes por la descapsulación con hipoclorito. Alimentación. La producción natural y el alimento fresco son esenciales, por lo que suministran un complemento orgánico de valor en vitaminas y minerales principalmente entre algas verdes, diatomeas, rotíferos, copépodos, gusanos, calamares, mejillones, claro, dependiendo de la especie. Los organismos de plancton y de la miofauna bentónica son particularmente importantes para la poslarva y los juveniles. Por su contribución no pueden ignorarse en la alimentación de los animales más grandes. La producción natural de camarón semi-intensivo inducida cuando aumenta la densidad de cría. Al contrario que en el intensivo se podría la producción es natural, permanece alta, a la vez que esto tal vez de materias orgánicas suspendidas colonizadas por bacterias. Esto ha sido todo, muchas gracias.